siempre han sido importantes, siempre, toda la vida, pero particularmente los 2 últimos años, pues han sido nuestros enormes aliados, quiero decir, de cada uno de nosotros, pero luego de este espacio, de los medios de comunicación, en la atención, en la comprensión, en el desarrollo, en el análisis de un tema tan cambiante como el coronavirus, como la pandemia. Así que nuestro mayor abrazo, nuestra mayor admiración, particularmente, claro, está a los médicos en Venezuela, en las zonas más remotas, y el Día del Médico es porque en 1786 nace José María Vargas. Por cierto que hoy tendremos ocasión además de, a través de nuestro invitado, felicitar a todos los médicos. Estaremos conversando, como les decía al final de esta hora, con el doctor Carlos Carrera. Es el tercer día de nuestro seriado. Él es médico endocrinólogo. Reiterar nuestro agradecimiento, pero sobre todo felicitación el día de hoy. Son las 7:13. Nuestro programa llega desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras que están en las ciudades de Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Zacarí, Guaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Llega a todo el planeta esta señal a través de mundour.com, nuestras aplicaciones en video y recordándoles que Circuito Éxitos tiene presencia en todas las redes sociales. Son las 7:13 de la mañana. Hemos leído hoy entre los titulares destacados de la mañana que la oposición venezolana, y cito textualmente la nota, liderada por Juan Guaidó, reiteró este miércoles su disposición a retomar cuanto antes el proceso de negociación en México, suspendido desde octubre pasado. Esa es la cita textual de uno de nuestros titulares. Bueno, como punto de comienzo de nuestra conversación con Pedro Pablo Peñalosa, periodista de La Fuente Política, con experiencia en medios nacionales e internacionales. Pedro Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Román, ¿cómo te va? Muy bien. Pedro Pablo, bueno, leo este titular y entonces lógicamente alguien se podrá preguntar, Pedro Pablo, ya va, pero si a Guaidó ni le avisaron, según ABC, y lo confirmó luego el gobierno norteamericano, ni siquiera sabía de la visita de estos dos representantes del gobierno de los Estados Unidos el fin de semana en Caracas. ¿Guaidó quedó fuera? ¿Estados Unidos no le necesita como interlocutor interno? ¿Es que la comunicación a partir de ahora es directa, de gestión a gestión? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, el gobierno norteamericano ha dicho que sí había una comunicación con la oposición y que además ellos mantienen, digamos, el apoyo a la oposición. Ahora, claramente, esta situación ha cambiado en las últimas horas. ¿En Claro. qué sentido? Desde hace bastante tiempo estaba, digamos, en la agenda, en el debate, que el gobierno de Maduro buscaba comunicación directa, un canal directo con la administración de Joe Biden, con el gobierno norteamericano. Y eso es lo que hemos visto que se ha dado en los últimos días con esta reunión, que además ya ha dado algún resultado con la liberación de estos dos gerentes de Citgo que estaban detenidos en Venezuela. Te agregaría un elemento más sobre el tema de la negociación. Sí. Si bien cuando Maduro habla del tema fue un poco ambiguo, podemos decirlo así, porque él menciona el caso, la negociación de México, dice que sufrió un golpe duro, pero que él está dispuesto a retomar las conversaciones. Lo cierto es que la noche de ayer, Diosdado Cabello decía que no estaba planteado retomar México, que eso no lo había dicho Maduro, y que no tienen disposición de volver a esa negociación. Entonces, bueno, queda un poco en el aire. Sí. Falta la definición, ¿no? de qué es, a qué se refieren cuando hablan de retomar negociaciones. Decía Maduro una negociación reformateada, más amplia, incluyente. Recordemos que ya previamente había surgido como una exigencia de la delegación chavista que hubiese cambios en la delegación de la oposición, que se incorporara otros factores dentro de esa delegación. Yo creo que hay que ser muy prudente en estos momentos, Román, porque en realidad poco se ha dicho sobre, no solamente sobre la reunión del gobierno de Maduro con los funcionarios norteamericanos, sino también sobre el tema de la negociación. Y además una prudencia me parece muy responsable de todos, de periodistas, claro, está como tú, pero de políticos también. Nosotros, hay que decirlo, contactamos de inmediato, nada más conocía la información a Gerardo Blay, y dijo, bueno, entenderán que no es momento todavía
de hablar. Contactamos a Enrique Capriles, lo mismo. Vamos a ver, vamos a evaluar qué pasa en los próximos días o horas. Incluso nosotros ayer en producción decíamos, bueno, ya tenemos las declaraciones que se desprenden de los Estados Unidos a través de varios funcionarios. Están las declaraciones del propio Nicolás Maduro. Decía yo ayer, ya va, faltan todavía las declaraciones, por ejemplo, de Diosdado Cabello. ¿Qué otras declaraciones, qué otros actores, quiénes son las fichas clave en un momento como este, Pedro Pablo? Sí, bueno, y fíjate que hoy hay una actividad de un nuevo tiempo por su aniversario y Sí, se espera sí. también una declaración entonces del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que Sí. recientemente se reunió con el gobernador, con el embajador, Ujú. perdón, James Story en Bogotá, junto con los gobernadores de Cojedes y Barinas. Hay una rueda de prensa también de Andrés Velázquez de la causa R. Así es. Entonces, creo que seguramente vendrán, bueno, diferentes declaraciones Ujú. de los partidos. También ya hubo un comunicado de Primero Justicia Ujú. sobre este encuentro y sobre el impacto que tiene en el tema de la negociación. Yo creo que aquí, como te decía, bueno, Sí. se irán avanzando y se irán dando también los resultados y los hechos para ir midiendo el impacto que esto puede tener, que uno puede sacar de Sí. conclusión o al menos ir, digamos, Ujú. tomando nota de lo que va ocurriendo, lo que te decía de buscar o de crearse ese canal de comunicación directo. Yo creo que también aquí sí ha cambiado el panorama interno, porque así lo ha hecho, un panorama interno donde incluso yo, desde mi punto de vista, destaco que existe ya un espacio de coincidencia entre el gobierno y sectores de la oposición que buscan un espacio de convivencia y se da, por ejemplo, con la relación que se tiene ahora con los gobernadores, también se da en el CNE con estos dos rectores que representan a fuerzas de la oposición, y también muy probablemente se dé con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, donde hay elementos de la oposición que se incorporan a la estructura del Estado y desde allí se genera un espacio de diálogo, de buscar un mínimo de convivencia, entendimiento. Yo creo que también en el plano internacional ya se venía dando algún cambio sobre el tema de Venezuela, Ujú. apuntando todo el mundo hacia el año 2024 y por supuesto esto se ve aún más, impactado por lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Por la invasión de Rusia. Y también eso ahora hace que se aceleren algunos elementos que quizá ya estaban en escena. Como te digo, si uno leía los comunicados publicados recientemente por el gobierno de Estados Unidos, también por la Unión Europea, bueno, hablaban de crear un espacio de negociación apuntando hacia el 2024, es decir, esta política que tenía como punta de lanza las sanciones, que buscaba la máxima presión para tener resultados Ujú. inmediatos, bueno, eso ha ido claramente pues cambiando, transformándose, y creo que también la política norteamericana busca ese largo plazo, o sea, buscar ese espacio de entendimiento mínimo de algunos digamos, elementos, pero ahora súmale la invasión de Claro. Rusia a Ucrania, que también tiene un impacto que Venezuela obviamente no queda al margen de esto, ¿no? Yo creo que hay que ir viendo poco a poco cómo se van dando digamos, los acontecimienlos. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque si tú hablas de una negociación, bueno, ¿qué negociación? Por ejemplo, en el caso de México, el Ujú. punto a abordar era el tema de la reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia, que Ujú. tiene, por supuesto, como la joya ahí a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Ujú. Pero eso es un tema que al margen de esa negociación va avanzando en el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez. Y también, hay que decirlo, había, al retomarse la conversación, la negociación, esta mesa social que Sí. surge como propuesta de la oposición, Sí. donde, por cierto, también teniendo como fin atender el drama social, bueno, también se iban a evaluar el tema de sanciones, licencias, acceso a fondos en el exterior para atender esa emergencia humanitaria, ¿no? Ujú. Yo creo que todos esos elementos están allí y ahora lo que hay que ver es que los actores, bueno, que digan con claridad, bueno, qué tanto se puede avanzar en estos temas, si hay disposición a hacerlo, Ujú. porque pareciera también que el chavismo quiere llevar el debate y la discusión no a estos temas de fondo, sino al tema de la oposición. O sea, cuál debe ser la delegación de la oposición o cómo Sí. debe estar constituida, conformada. Y estos temas gruesos que hablamos, sistema de justicia, reforma del TCJ, mesa social para abordar la emergencia humanitaria, bueno, que queden casi que Mm. en un segundo plano, ¿no? Mm. Pedro Pablo Peñalosa con nosotros. Pedro Pablo, prácticamente desde el inicio de las sanciones,
muchos analistas, varios de los más importantes del país, han dicho, ya va, unas sanciones económicas no necesariamente van a significar un cambio político, ni en el mediano ni en el largo plazo. Si eso es así, Pedro Pablo, entonces también podríamos decir que el levantamiento de unas sanciones económicas tampoco necesariamente vaya a representar una democracia fortalecida para Venezuela, ¿o sí? No, no, para nada. A ver, es que son varios factores los que digamos, intervienen allí. Ujú, En el caso, digamos, de las sanciones, digamos, esa política de máxima presión que buscaba provocar un cambio político. Ciertamente no ha tenido ese resultado. ujú, Y ahora, digamos, la negociación, lo que se ha planteado ahí, un poco también el comunicado, ujú, es buscar que sea un elemento para la negociación, o sea, que tú revises sanciones y eventualmente puedas levantarlas, ujú. anularlas y que a cambio haya algún tipo de, pues bueno, de avance hacia la posibilidad de una transición en el país, ¿no? Obviamente es un elemento, digamos, que pesa mucho en todo este proceso, ha tenido un impacto, creo yo, bastante claro en la economía venezolana. O sea, muchos de estos cambios que se han visto en la economía, bueno, tienen relación con las sanciones, digamos, son cambios que han surgido, bueno, por el pragmatismo, porque el gobierno de Maduro ha buscado resistir, sobrevivir, mantenerse en el poder y ha tenido entonces, bueno, que darse una serie de cambios que son evidentes en la economía, que no significa que la economía venezolana, digamos, esté fuerte o creciendo de manera, digamos, imparable, pero que sí ha habido cambios que se han dado obligados por esta situación. En el plano político también, digamos, han tenido un impacto, pero claramente no han logrado, no son la solución al conflicto. Yo creo que eso también se ha advertido, como tú señalas, desde un principio. Ahora, Sí. el tema es si tú sigues utilizándola como una especie de moneda de cambio donde, bueno, revisas y buscas, digamos, evaluar Ujú. las sanciones y que a cambio haya, bueno, algún tipo digamos, de acción que vaya abriendo el camino hacia una transición. Yo creo que eso es lo que pesa. Yo que destacaría también este Sí, tema, sí. Román, que es que, digamos, las sanciones también, si bien es cierto que la política hacia Venezuela, Estados Unidos, ha tenido un apoyo bipartidista, bueno, claramente el tema de las sanciones es un tema de Trump, de la administración Trump, Ujú, ¿no? ujú. Sí, recientemente es verdad que Biden extiende aquel decreto que considera a Venezuela una amenaza, que viene de la época de Obama, cuando era vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, pero esta etapa, digamos, más dura de las sanciones viene de la administración Trump. Y yo creo que claramente, desde que llega Biden, hay un enfoque que, si bien no ha tenido un cambio de 180 grados, porque Sí. básicamente ha mantenido muchas de las cosas, bueno, también es cierto que desde un principio han puesto el acento en el tema de la negociación, en buscar un entendimiento y, digamos, no han ido aumentando las sanciones o incrementándolas o amenazando con empeorarlas, sino que, bueno, hay un espacio de diálogo que se ha abierto. Yo creo que, bueno, eso lo recoge esta última reunión que ha Sí. habido, pero claro, es una de las, digamos, de los elementos que tiene la oposición y también el gobierno norteamericano para sentarse a negociar con Estados Unidos. Es decir, bueno, si tú quieres romper el cerco que se ha tendido alrededor del régimen de Maduro, si quieres evaluar todo el tema de las sanciones, bueno, a cambio, ¿qué me das? Y yo creo que al final para eso están, digamos, las sanciones allí, pero no es el único factor. O sea, hay que sumar muchos más elementos y también elementos, yo subrayaría, Román, internos, Ujú, porque quizás mucho, y esto ha quedado en evidencia con esto último que ha ocurrido, mucho se ha visto hacia el exterior. O sea, ¿qué así hace es. el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hace la comunidad internacional? ¿Qué hace la Unión Europea? Bueno, pero ¿qué hace la oposición venezolana? ¿Qué Claro, hace la sociedad civil venezolana? claro. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se activa? Para alcanzar ese cambio. O sea, obviamente desde un principio quedó claro que no venía desde afuera. O sea, la Ujú. solución no viene de afuera, tiene que construirse desde adentro. Y creo que esto que ocurrió es un llamado a eso, a entender que no podemos esperar que gente de afuera se ocupe lo que ocurre en Venezuela, porque también hay cosas que ocurren afuera que tienen un impacto, que Así es. cambian el panorama, y eso hace que internamente tengas que hacer el trabajo. Esto Ujú. llama, creo que es un llamado a eso, a la organización, a replantearse las cosas. Si vas a poner, digamos, todas las fichas en ese apoyo internacional o tienes que construir desde adentro. Y ese es el esfuerzo también al que está obligado la oposición venezolana. Ya algunos partidos han hablado de, bueno, la renovación, relegitimación de sus autoridades, la reorganización de la plataforma unitaria, ampliándola, incorporando otros factores. Bueno, ese es el trabajo que tienes que hacer, porque la solución no va a venir de afuera, ni son las sanciones lo que va a dar la respuesta a esto. Si tú internamente no tienes el músculo, no tienes la Claro. fuerza,
para ejercer la presión, para aumentar, para organizarte y para poder enfrentar un escenario ya sería electoral para buscar el cambio político, ¿no? De acuerdo. Pedro Pablo, gracias por tu tiempo hoy. No, gracias a ti, un abrazo. Feliz día igual. Pedro Pablo Peñalosa es periodista de La Fuente Política, con experiencia en medios nacionales e internacionales. 7:27 minutos. Colocamos algo de buena música. Adiós.